Bienvenidos a la mesa de juegos. Estamos haciendo una sección que se llama Desgranando Juegos, que básicamente leemos todas las cartas que tenga el juego y miramos todos los componentes. Estamos empezando por el Smart 10. Es un juego tipo trivial con 200 preguntas. Hemos hecho un vídeo ya, una primera parte con las primeras 100. Este es una segunda parte con otras 100 más, con las otras 100 que quedan básicamente. Es un vídeo que tiene spoilers a la hora de, pues, porque vamos a leer todas las preguntas para que sepáis si el juego os interesa o no os interesa. Si ya habéis visto el vídeo anterior, pues sabéis de qué va. Si no, podéis ver el vídeo anterior si queréis. No hace falta que veáis los dos. El caso es simplemente leer algunas preguntas. Bueno, en este caso voy a leer todas las preguntas del juego, pero mi intención es que si queréis solo conocer 10 preguntas, pues os quedáis hasta que lea las 10 primeras y si con eso tenéis, pues ya está. Es simplemente una forma de intentar que ustedes sepan qué, qué tipo de preguntas hay en el juego y si os convence o no os convence por el tipo de preguntas que hay, obviamente, o por cómo son. Nada más. O sea que también deciros que spoiler de respuestas en sí no hay. O sea, podéis ver la pregunta y la respuesta, pero como por el tipo de juego que es, no veréis las respuestas correctas. ¿Vale? O sea que en ese sentido podéis estar tranquilo, podéis verlo, veréis la pregunta, veréis las respuestas, pero no sabréis cuáles son las respuestas correctas, salvo que tengáis un conocimiento previo, obviamente, de las respuestas. Quiero decir, que conozcáis la pregunta y sepáis cuáles son las respuestas, sabréis cuáles son las correctas. Pero de ahí en fuera, si no, pues no os mostraré esta es correcta, esta es incorrecta, no se verá ese tipo de cosas en este vídeo. Vamos a pasar ahora sí a la cámara del juego, por lo tanto, si no estáis interesados en spoilers, no estáis interesados en saber nada de las preguntas, pues hasta aquí. Muchas gracias por haber entrado por lo menos a intentar conocer qué tipo de vídeo era y poco más. ¿Vale? Iré haciendo más vídeos de estos, de otro tipo de juegos, o sea que en algún momento espero que encontréis el juego que queréis ver y ya está. Vamos a pasar a la cámara del juego y aquí estamos. Vale, vamos a empezar a seguir leyendo las preguntas y simplemente es eso, leer las preguntas, ¿vale? ¿Cuál es el color predominante de la bandera de? Y te da una serie de banderas y hay que decir el predominante. No hace recordar, puede haber 3 4 colores, pero tenéis que decir el predominante. Vamos a ponerlo un poquito más aquí, no será tanto. Ajá, número D, por ejemplo, cartas de una baraja española, ¿vale? Los que tengáis baraja española o sepáis o habéis jugado baraja, pues obviamente. Aquí tenéis que decir el número de cartas. Son compositores conocidos por crear música cinematográfica, tienen una serie de nombres, por ejemplo, el Igrama, y tenéis que decir si es conocido por eso o no. ¿Qué mide esta unidad? Por ejemplo, tenéis os lo digo, la frecuencia, perdón, tenéis el ohm y tenéis que decir qué mide, por ejemplo. Ordena las películas de James Bond según el año de estreno. Primero la más antigua, pues por ejemplo, tenéis aquí pues todas las películas de James Bond y tenéis que ordenarla primero la más antigua. A ver, ¿se conocía este alimento en la Edad Media en Europa? Por ejemplo, la col se conocía o no se conocía en esa época. Siguiente, década de los Juegos Olímpicos de, por ejemplo, Estocolmo, ¿vale? Y os lo recuerdo, las décadas nos va bastante bien porque si más o menos tenéis conocimiento en qué año de vuestra vida tenéis esa idea, o sea, de haber pensado, pues esto creo que lo vi cuando tenía 10 años, pues por década más o menos podéis adivinar. O sea, son fechas generales y es mucho más fácil. No es una fecha concreta de, el día, año, mes. Es una de las 10 características más altas. Perdón, es una de las 10 cataratas más altas. Estoy bastante mal. Es bastante tarde y ya leo fatal. Seguimos. ¿Cuál es la religión más común en estos países? La religión más común en Israel, por ejemplo. Pues, si lo sabéis bien. ¿Quién escribió esta novela? Por ejemplo, 1984. Tienes que decir el nombre. Es de muy mala persona querer que diga el nombre y apellido, ¿vale? Normalmente viene nombre y apellido, pero bueno, esto ya es consensual, si solo con el nombre basta o si solo con el apellido basta, o tenéis que decir nombre y apellido, pero es de muy mala persona querer que lo digan entero. ¿Cuál es el nombre de la protagonista femenina del videojuego, por ejemplo, The Legend of Zelda? Pedazo de videojuego. Ah, es una serie original de Netflix, por ejemplo, Dexter es original de Netflix, pues tenéis que decir si sí o si no. Siguiente, ¿de qué país sudamericano es típica cada receta? Y por ejemplo, el ceviche, ¿de qué país es típica? Ordena estos campos de juego según su tamaño. Primero el más grande, pues por ejemplo el del voleibol,
tenéis que ordenarlo. ¿Cuál es primero el más grande? Y así. Aparece en la película Ocean's Eleven 2001. Pues Tom Hanks aparece. Tenéis que decir si aparece o no aparece. El español es idioma oficial en estos países. Tenéis que decir si, por ejemplo, en Filipinas es un idioma oficial el español. Oficial, ¿eh? No que se hable. Otra cosa es que luego se hable. Pero si oficialmente lo es. ¿Qué tipo es cada uno de estos Pokémon? Por ejemplo, el Abra. ¿Qué tipo de Pokémon es? Yo lo sé. Sé pocas cosas, pero de Pokémon sé. Orden estos edificios. Primero el más alto. Por ejemplo, tenéis el Tokyo Skite, Skite, no sé cómo se pronuncia. Década de su lanzamiento, por ejemplo, de Toxic, de Britney Spears, y es por década, por lo tanto, si la habéis escuchado con 20 añitos, pues más o menos calculáis en qué década aproximada. Que podéis adivinar o no, pero bueno, es bastante más fácil. ¿A qué mitología se corresponde cada divinidad? Por ejemplo, Júpiter, creo que leí. Sí, correcto. ¿Qué película hizo famosa esta canción? Pues hay una serie de canciones y tenéis que decir qué película la hizo famosa. Por ejemplo, la de Lose Yourself. ¿Es una novela de Stephen King? Por ejemplo, It es una novela de Stephen King. Tenéis que decir si sí o si no. ¿De qué país son originarios estos alimentos? Por ejemplo, el arroz. ¿De qué país es originario? Obviamente hay respuestas que sé, pero que no las voy a decir por no hacer los spoilers. Es una de las, uno de los, aunque no me creáis, es uno de los, lo de que sé respuesta, vamos. Es uno de los 10 lagos más grandes del mundo, el lago Ness. ¿Lo es o no lo es? Ordena estas medidas de longitud, primero la más larga, siguiente. ¿Qué significa estos iconos? Pues, y creo que muchos los conocéis, ¿vale? Creo yo. Por lo menos si estáis viendo este vídeo, me parece a mí que la mitad mínimo lo sabéis. ¿A qué país pertenece esta agencia de información? Por ejemplo, Lanza, ¿a qué país pertenece? Más o menos sonará por las películas, si veis, pues alguna por ahí os sonará. ¿A qué animal corresponde el nombre científico de, por ejemplo, el Alces alces? ¿Vale? Son nombres científicos, o sea que esta es complicada. A ver si la logro interesar. Ordena estos países por encarcelamiento en 2016. Primero, el que más. Seguimos. Es una maravilla del mundo antiguo. Y pues tenéis que decir, por ejemplo, si el Coliseo es una maravilla del mundo antiguo. ¿Qué significa el acrónimo? Por ejemplo, USB. ¿Cuál de estos países, cuál es el país de origen de la banda? Por ejemplo, es que no veo directamente en el monitor. En el mío, por lo menos, no lo alcanzo a ver, ¿vale? ¿Cuál es el país de origen de la banda? Por ejemplo, Nickelback o Nightback, o como queréis pronunciar, ¿vale? A mí se me da muy mal pronunciar nombres de este estilo. ¿En qué océano se encuentra cada una de estas islas? Por ejemplo, vamos a acercárnosla. Long Island, ¿en qué océano se encuentra? Y océano, ¿vale? O sea que no os pide específicamente algo muy concreto, o sea que es bastante fácil de intentar, si no la conocéis, la respuesta adivinarla. ¿Tienen estas ciudades más de 10 millones de habitantes en 2020? ¿Ha ganado un premio Nobel de la Paz? Pues tenéis que decir si, por ejemplo, la ONU ha ganado un premio Nobel de la Paz. ¿Cuál es la bebida alcohólica principal de él? Por ejemplo, margarita. Pues, diré que no tengo ni idea, la verdad. Y no es mentira, es que no sé de alcohol casi, no bebo. Bebo Coca-Cola. Coca-Cola sí que bebo bastante y está mal, ¿vale? No bebáis Coca-Cola, droga pura. ¿Cuál es la profesión del personaje principal en esta película? ¿Vale? ¿Cuál es la profesión del personaje principal, por ejemplo, en El señor de Truman? ¿Vale? Correcto. El señor de Truman y pone Jim Carrey. ¿Cuál es su profesión en la película? Es miembro de la Unión Europea 2017 y tenéis que decir si lo es o no lo es. ¿Cuántas temporadas tuvieron estas series? Por ejemplo, Expediente X, la mejor serie de todo el mundo mundial. Mm, Lo dejo allí. ¿De qué marca es este perfume? Por ejemplo, número 5, ¿de qué marca es? ¿Qué significa este símbolo? No diré, pero aquí hay símbolos que por lo menos algunos dos o tres conoceréis. Es una constelación, por ejemplo, Venus es una constelación, ¿sí o no?
¿Qué color en inglés falta el nombre de la banda, por ejemplo, Floyd? ¿Eh? Ah, sí, esto es fácil, ¿no? Creo yo. ¿En qué siglo se inventó? Y tenéis que decir, por ejemplo, el siglo en que se inventó la bomba del vacío. Y por siglos, otra vez os digo, las fechas son generalizadas, por lo tanto es bastante más sencillo de intentar adivinarlas si no la conocéis específicamente. Ordena estos objetivos según su año de invención. Primero el más antiguo, por ejemplo, el whisky. Ordena estos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Primero el más antiguo y, por ejemplo, aquí hay el Tratado de París. ¿Cuántos Oscars ganaron estas películas? Por ejemplo, el extraterrestre, ¿cuántos Oscars ganó? ¿En qué década se estrenó, por ejemplo, La Sirenita? Uf, esto, como la he visto desde muy pequeño, esto es una de las que me costaría mucho, ¿sabes? O sea, igual fue antes de que yo naciera, pero como yo ya la vi cuando era muy pequeño, pues no lo sé. Este actor ha interpretado a Batman, y ojo con esta pregunta, no diré más. Ojo con esta pregunta. ¿En qué serie de televisión aparece este personaje? Eh, ya. ¿En qué serie de televisión aparece este personaje? Por ejemplo, Spock. ¿En qué serie aparece Spock? Siguiente. Ordena los animales por velocidad punta. Primero el más veloz. ¿En qué país se encuentra este volcán? Por ejemplo, el Karta. ¿De quién es esta famosa frase? Por ejemplo, el Estado soy yo. ¿De quién es esa famosa frase? A ver. ¿Qué movimiento artístico representa, por ejemplo, Miguel Ángel? ¿Qué movimiento artístico representó Miguel Ángel en su momento? ¿En qué parte del cuerpo se encuentra, por ejemplo, el martillo? Aquí hay parte del cuerpo que no conocía, además lo siento, es una de las 10 montañas más altas del mundo y, por ejemplo, está el K2, es una de las más altas o no lo es. Número D, por ejemplo, una de las 10 más altas, ¿vale? Perdón. Número D, por ejemplo, océanos. A ver, eh, Jinetes del Apocalipsis, pues más sencillas no puede haber. Hay un poco de nivel, está equilibrado, creo yo. ¿Cuáles son personajes de Star Wars y cuáles son personajes de Star Trek? Y os recomiendo que antes de hacer esta pregunta eh, advertáis que no queréis sangre en la mesa, ¿vale? O sea, si alguien le responde mal, habrá sangre corriendo por todos lados. Si hay algún amante de una de las dos series. Es, es un mamífero. Esta es una de las tipos de preguntas que es muy graciosa cuando alguien se cabrea porque no sabes los personajes, ¿vale? No la del mamífero, la anterior, la de Star Wars y Star Trek, ¿vale? Aquello que dices, este personaje de Star Trek seguro, y el otro te mira con una cara de te voy a matar, pero al estilo de tal personaje. Es un mamífero, pues tienes que decir si sí o si no lo es. ¿A qué tipo de bebida alcohólica corresponde a cada una de estas marcas? Pues no tengo ni idea, ¿vale? Sinceramente. Os doy un ejemplo, por ejemplo, si queréis Bombay Sapphire. ¿A qué deporte corresponde este evento? Por ejemplo, el Tour de Francia. Tenéis que decir a qué deporte corresponde ese evento. Ordenan los autores más traducidos, primero el más traducido. Y esta es una pregunta que, a ver, es complicada, ¿vale? No sé, es que por mucho que conozcas al autor, encima tienes que saber si es uno de los más traducidos. O sea, ¿sabéis? A ordenarlos por más traducidos. Posiblemente te puedas guiar por el tipo de, por si conoces más a ese autor que a ese otro. Pero aún así, esta es complicadilla. Ah, ¿Es evitable esta enfermedad mediante vacunación? Pues bueno, si conoces las vacunas que te han ido poniendo, más o menos sabrás si algunas si lo es. ¿Vale? Número de, por ejemplo, bases del ADN. Número de bases del ADN o número de gemelos o número de continentes, por ejemplo. ¿En qué ciudad se encuentra este monumento? Y por ejemplo hay el Big Ben. ¿Quién es el director de esta película? Por ejemplo, Psicosis. ¿Quién es el director de Psicosis? A ver si hay una que me guste. Ah, pues bueno, Kill Bill me ha gustado bastante y la de Parque Jurásico también es una que me encanta. La he visto varias veces. ¿En qué siglo ocurrió este acontecimiento? Pues la Primera Guerra Mundial. ¿En qué siglo ocurrió? ¿Vale? ¿Por qué deporte es famoso? Por ejemplo, Tom Brady. ¿Vale? Siguiente. ¿Quién es el compositor de, por ejemplo,
el lago de los cisnes. Va un poco de... En la actualidad, ¿qué ave? En la actualidad, ¿qué ave, por ejemplo, es la más grande? En la actualidad, ¿vale? Tener en cuenta que es en la actualidad. ¿Qué número falta en el nombre de esta banda? Y eso de la actualidad igual se queda corto, de aquí a 10 años no lo podéis jugar, ¿vale? Es lo que pasa con los trivial, a veces se desactualizan. Y la ave más grande igual así. Igual se extingue la más grande y pasa a ser otra. ¿Qué número falta en el nombre de esta banda? Por ejemplo, a Marron. Y pues tenéis que decir el número que falta en el nombre. ¿A qué marca de coche corresponde el modelo y, por ejemplo, el Corvette? ¿A qué marca corresponde? ¿Es un animal venenoso? Por ejemplo, la avispa de mar es venenosa. ¿Con qué país relacionan a esta persona? Por ejemplo, eh, Simón Pérez, Salvador Allende. No tengo, vale, me sabe muy mal, pero hay algunos que no sé. Algunos sí, otros no. Salvador Allende sí, pero los demás que había por ahí, yo podría decir que muchos no. Es una letra griega, y pues tenéis que decir, he visto aquí una china, y creo que alguna china y alguna, no sé si japonesa. ¿De qué banda se le conoce como miembro a, por ejemplo, Mick Jagger? Ordena los cuerpos celestes del sistema solar según su posición primero en el centro. Eso es simplemente ir ordenando. ¿Cuál es el código internacional para los vehículos de estos países? Por ejemplo, Francia. ¿Cuál es el código internacional para esos? No tengo ni idea. País anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol del año. Y pues ahí está. Los que sepáis de fútbol os encantará. Esto me pasa con los triviales que encuentras a veces la pregunta idónea para ti y las demás es como, ostras, tú. ¿Vale? Yo, por ejemplo, si me preguntas mucho de anime y cosas de estas, y posiblemente tipo, ah, bueno, cosas friki, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sin ofender a nadie, porque a veces se sienten ofendidos por esta palabra, pero yo no me siento ofendido, a ver, a mí me gusta. Pues yo, cosas así tipo cómics, no mucho, pero más mangas y series de ciencia ficción, películas de ciencia ficción sobre todo. Posiblemente me venga bien. Harry Potter, por ejemplo. Y yo espero que las expansiones de la cajita, ¿vale? Porque vendrán, ya lo he dicho en el vídeo anterior, pero bueno, lo digo por si acaso en este. Vendrán expansiones de esto, que serán una serie de... A ver, así, nada, aquí la quería meter en la otra, pero será un taquito así de... Quería meter la mano en la otra cámara. Será un taquito así de cartas que podrás meter en esta caja base que tendréis ya, o, como lo he dicho, saldrán unas expansiones en principio específicas, por ejemplo, de Harry Potter, que tendrá su propia caja específica serigrafiada con Harry Potter. Y podéis comprar directamente esa expansión que será, como tiene la cajita, podríamos decir que es autojugable, porque las otras solo será el taco y no será autojugable si no tienes la cajita. Podéis ir por la de Harry Potter si no os interesa esta base. Y cuando ya tengáis la de Harry Potter y la cajita, comprar las expansiones específicas de algún otro que solo venga el taquito, ¿vale? Que queráis ampliar. Por ejemplo, a lo mejor sale expansión de cine y solo trae el taquito sin la cajita. Pues si decidís qué cajita queréis, si la de Harry Potter o la básica, y con eso ya tenéis. Ah, Se han anunciado en teoría que saldrán varias, ¿vale? De específicas, hasta ahora yo solo conozco la de Harry Potter, pero puede ser que salga más adelante alguna otra específica tipo Star Wars o cosas así. Y pues si os interesa más ese tipo de... esperar un poco a que salga ese tipo de más específicas con la cajita y no comprarte esta, porque esta ya las preguntas no os llaman, pues eso. Ahora yo espero que salga una expansión, pues eso, de cine, más de cine, películas, que no sé, no es que no sepa tanto de cine, no es que sepa mucho de cine, pero me gusta más porque a lo mejor me encuentro más con las películas de ciencia ficción y de terror, que son las que más me gustan, y pues a lo mejor por aquí me divierten más que no esta, en generalizada, ¿vale? O si quiero, por ejemplo, me sale una de geografía para lo que mi idea es compartirla con mi hijo, o sea, para que él, aparte de irla jugando, vaya aprendiendo cosas, pero obviamente aquí hay preguntas que no me sirven para que él aprenda, ¿vale? Que era mi primera intención, un tipo trivial que él pueda ir desarrollando conocimientos culturales bastante más amplios y, por ejemplo, hay, por ejemplo, la de los ríos más grandes está así, pero que no son todas, ¿vale? Entonces, a lo mejor si me salgan un taco de cartas en el que pueda hacer que mi hijo, o con dos, tres cartas,
tacos de cartas distintos de distinta temática, yo hacer un solo compendio de preguntas que quiero que él más o menos vaya aprendiendo, ¿vale? De cosas interesantes. Vale, lo dejo ahí, perdón, continúo, que me enrollo. Es un desierto, pues tenéis aquí, si tenéis que decir si lo es o no lo es, ya acabamos, ¿eh? Lo siento por enrollarme. ¿Quién inventó, por ejemplo, el World Wide Web, que es el www? ¿Vale? Y como siempre he dicho, es de muy mala persona querer que diga nombre y apellido. Poneros de acuerdo si vale nombre, si vale apellido, si vale cualquiera de los dos, pero no seáis malas personas y le pidáis que diga nombre y apellido. ¿A qué religión corresponde cada escritura? Y pues aquí tenéis las escrituras, tenéis que decir a qué religión corresponde. ¿A qué videojuego pertenecen estos villanos? Por ejemplo, esperar que no leo bien desde allí. Os digo un ejemplo. A Nemesis, el mejor villano de todo el mundo mundial, con el mejor juego. Y lo siento mucho. No, porque en estas bebidas alcohólicas según su graduación, primero la que más grados tenga. Siguiente. Tenemos banderas. Esta bandera es de, pues tenéis que decir de quién es la bandera. ¿Vale? A ver si sale la de Newpie, los supercampeones. Se me va la olla. Son inventos descubiertos por accidente. Por ejemplo, la Viagra. ¿Es invento descubierto por accidente o es que lo iban buscando? ¿Quién protagonizó junto a Julia Roberts, por ejemplo, The Mexican? Pues tenéis que decir el nombre del actor que hizo junto a Julia Roberts pues esa película como protagonista. Es una modalidad de gimnasia artística masculina, pues tenéis que decir si, por ejemplo, las barras paralelas son una modalidad de gimnasia artística masculina, aunque a mí, sinceramente, me gustaría que todas las modalidades la pudiera hacer cualquier persona, ¿vale? Me da igual, sexo, raza, religión, personas. Es que últimamente se habla mucho, y perdón por la polémica, de si eres tal o tal. No, somos personas, todos somos personas. Y ya está, es como tenemos que tratarnos. Punto. Lo dejo allí. Lo siento por la polémica y por el hate, pero es que últimamente estoy leyendo cada uno de los comentarios de es que este me ha dicho no sé qué y no sé qué y porque es no sé qué. Somos personas. Dejémonos de porque tú eres tal y porque tú eres tal. Somos personas y punto. Ahora, continuamos. ¿A qué medios se corresponden estas, a qué miedo se corresponden estas fobias? Es tarde, ya no, mis ojos ya no dan, ¿vale? Se me están cerrando. Ah, ordena estas redes sociales según su año de aparición. Primero la más antigua. Pues tenemos, por ejemplo, TikTok. ¿Vale? Siguiente. ¿De qué compañía es conocido cada eslogan? Pues tenemos, perdón, es que de lejos me cuesta. ¿Te gusta conducir? Pues es un eslogan y tenéis que decir a qué compañía pertenece. Ordena los países según su superficie. Primero el más pequeño. Siguiente. Ah, es un director de cine, por ejemplo, David Fisher, ¿es un director de cine o no lo es? Siguiente. ¿En qué siglo nació, por ejemplo, Julio César? ¿A qué edad murió, por ejemplo, Jim Morrison, Amy Winehouse? ¿Vale? ¿A qué edad murió? Es el nombre de un programa de estación espacial, por ejemplo, esperar que os lo leo más de cerca, algún ejemplo, el Progress. ¿En qué país gobernó este dictador? Y pues todos son dictadores, por lo tanto simplemente hay que decir en qué país gobernó, por ejemplo, Benito Mussolini. ¿A qué zodiaco se corresponde cada símbolo? Tenéis que decir los caballeros del zodiaco, a ver si os acordáis. ¿En qué país se encuentra este parque natural? Y pues tenemos a ver, que me cuesta ya sacarla, por ejemplo, el Galápagos. ¿Vale? Y tenéis que decir a qué país pertenece. ¿Ha recibido el Oscar a la mejor película? Pues tenéis que decir si Troya ha recibido el Oscar a la mejor película, por ejemplo. Y ya está, se acabó, perdón. No me había dado cuenta que era la última. Vale, pues ya está. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido de algo. Si habéis llegado hasta aquí, si queréis ver la otra parte, pues ir al otro vídeo y veis las otras ciencias. Con esto os ha bastado y ya está. Simplemente para que tengáis un poco de idea del tipo de preguntas que entran.
No creo que sea demasiado spoiler si habéis llegado hasta aquí, no creo que os rompa la experiencia de juego. Y si habéis llegado hasta aquí y no queréis ver las otras 100, ya está. Es que a mí se me suelen olvidar las preguntas, sinceramente, al cabo de un tiempo y las respuestas más. No, mm, no sé, tengo una memoria prodigiosa para este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, no sé, pero considero que en este caso, pues, a lo mejor hay gente que tiene muchas ganas de saber qué preguntas vienen antes de comprar el juego, porque a lo mejor el tipo de preguntas ni les va ni le viene al final, que pensaban que era otro tipo de cosa, o que eran preguntas de otro estilo, o tienen miedo de que sean demasiado fáciles o demasiado difíciles, entonces así pues tienen un poco más de conocimiento sobre esto. Además, es sencillito y ya está. Es un juego bastante divertido. Podríamos decir que se quema rápido según con quienes juegues, sí. Y si eres tú el dueño del juego y lo juegas con 20 personas diferentes, tú vas a saber más que los otros. Eso es normal. Es lo que pasa en los trivial siempre. Y luego saldrán las expansiones y pues esperemos que eh, eso, que podamos tener variedad, ¿vale? Pero ya os digo, si sois como yo, que tenéis una memoria prodigiosa, lo disfrutaréis mucho más tiempo que, que una persona pues un poco más normalita, que se sabe las cosas y ya está, ¿vale? Muchas gracias por verme, espero que os hayáis divertido, espero que os haya servido de algo este desgranando. Vamos a pasar a hacer más cosas, este es porque es un trivial, ¿vale? Pero el principio lo que quiero es que vayáis conociendo pues un poco más de cerca ciertos juegos con ciertas cartas que a lo mejor en un unboxing pues se pasan muy rápido, porque se sacan y ya está. Y a lo mejor tenéis pues esa curiosidad y esa duda de estas cartas. El juego me gustará. Si me leen las cartas a lo mejor puedo tener más información, saber si me gustará o no me gustará. Por ejemplo, un deck building como es el Hero Realms, ¿vale? Si me veo todas las cartas, puedo decidir si me gusta o no me gusta, más que si no las veo y me hablan sobre él simplemente. Es lo que es por donde quiero ir a tirar, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por verme. Espero que os haya servido de algo y hasta el siguiente vídeo.